1981. El paro seguía aumentando. En el segundo semestre de 1980 se llegó al 1,5 millones de parados en toda España. Jaén se situaba como la sexta provincia con mayor índice de desempleados, un 14,7%. En el año 1981, el dólar subió hasta la barrera psicológica de las 100 pesetas. El litro de leche costaba 38 pesetas gracias a la inflación. Pero los vendedores ambulantes de este producto acabarían en poco tiempo para dejar paso al producto envasado. La culpa la tuvo el aceite, y no precisamente el de oliva. Comenzó 1981 con una reunión del Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Andalucía. Se barajaba la aceptación o no de la dimisión presentada por Fernando Soto Martín en el cargo de secretario general del PCA. Soto fue deportado en 1968 a Valdepeñas de Jaén e ingresó en la cárcel del Paseo de la Estación. Resultó ratificado en su cargo, pero unos días más tarde, Fernando Soto dimite por razones personales. En su lugar fue elegido Felipe Alcaraz como el nuevo secretario general del PCA. La sangría no visible del PC llega también a Jaén. Una enorme capacidad y una enorme valía política, pero de quien me sentía bastante distante desde el punto de vista de la forma de ejercer el poder. Felipe Alcaraz respondía al perfil del político puro, político de raza, una persona con una inmensa capacidad política y al mismo tiempo decidido a llegar a la altísima dirección del partido. Los congresos tenían un sistema que era que tú ibas, que era bastante stalinista, por cierto, ¿no? Tú ibas el congreso creaba una comisión, una macro comisión, no me acuerdo, yo estuve en un par de ellas, y se hacía una primera lista de candidatos y empezaba un debate de esa lista, ¿no? Y entonces se iban cayendo candidatos. No es que se dijera, bueno, ¿quiénes entran a la primera y después y ya se repescaban del resto? No, era al revés. Empezaban con los 100 y empezaban a caerse. Y claro, las peleas internas eran tremendas. 3 de enero. Salta a la prensa la inseguridad del tripartito municipal. El PC y el PSOE se enfrentan por culpa del Parque Infantil de Tráfico de la Victoria. Los comunistas pedían que el ayuntamiento lo gestionara directamente. El pacto tiembla, aunque se solucionó rápidamente. Ya en aquel momento se apuntaban algunas personalidades que bueno, les gustaba salir en la fotografía, mucho, muchísimo, ¿no? En fin, eso es un hecho que existe ahí y es parte de la naturaleza humana. Pero en términos generales hubo un clima absolutamente positivo. Ha habido una relación de amor-odio, es decir, cuando han tenido que estar juntos, pues lo han hecho con mucho recelo y mucha desconfianza. Bueno, yo quiero recordar, por ejemplo, la situación en la que tuvo que gobernar José María de la Torre en el pacto con el PC, donde tiraban las madrugadas discutiendo sobre el sexo de los ángeles porque no llegaban a acuerdos que tenían que llevar al Pleno. Se necesitaban ambos, pero luego después había en la práctica siempre ha habido muchas dificultades. 8 de enero. Tras 2 meses de huelga de los profesores de instituto, las clases vuelven a abrirse con un acuerdo estatal. 9 de enero. El casino primitivo de Jaén es embargado y sacado a subasta pública. La sociedad había generado una deuda de 400.000 pesetas. El local fue tasado en 3 millones de las antiguas pesetas. Desde 1919 había congregado a distintos socios en la calle Maestra que veían cómo se desmoronaba su centro de ocio. Al final, el ayuntamiento firmó una cesión con la sociedad. Fue una cesión, llegamos a un acuerdo con la sociedad que sigue existiendo, el casino primitivo, y el acuerdo fue una cesión. El ayuntamiento se hacía cargo del edificio, lo conservaba, lo mantenía, y la sala principal, noble, la de las grandes cristaleras,
se quedaba para uso de la sociedad y el resto lo podía disponer el ayuntamiento. 13 de enero. Landelino Lavilla, totalmente integrado con los militantes de Jaén, toma la postura de encabezar el sector crítico de su partido centrista. Lavilla lo niega a pesar de que la UCD está en una grave crisis. Los que apoyábamos a Landelino nos decían críticos dentro del partido, porque estábamos criticando, entre comillas, la deriva que estaba tomando la UCD. La UCD se estaba apartando del centro y estaba tomando una deriva quizás presionada por esa fuerza que estaba cogiendo el PSOE, pues empezó una deriva excesivamente conservadora a intentar cercenar cosas y Landelino lo que quería era mantener la posición centrista de la UCD. 16 de enero se inaugura en el polígono de Los Olivares la primera inspección técnica de vehículos de la provincia. 17 de enero, también el PSA de Jaén entra en crisis. Rojas Marcos, que había sido reforzado en el Congreso del partido un mes y medio antes, abre expediente a 4 militantes de Jaén pertenecientes al sector crítico. La guerra se sucedió durante este año. También había que sumar una campaña publicitaria del PSOE en contra de los andalucistas para hacerse con sus votantes a raíz de la redacción del estatuto y del apoyo andalucista a Suárez en contra de su moción de censura. Eso estaba dirigido por Alfonso Guerra. El desprestigio de la figura de Rojas Marcos, diciendo que era un señorito andaluz, y bueno, pues él llevó a cabo una lucha en defensa de la democracia y de Andalucía. Fue un desprestigio total de la figura de Alejandro, de esos 5 parlamentarios andaluces que los acuerdos con el gobierno estatal precisamente para posibilitar el que se hiciera un referéndum de creación que, según se había aprobado en la Constitución, del Estado democrático, del Estado autonómico. Y entonces, pues para conseguir cosas hay que dar otras. Era quitar del medio un partido que le hacía sombra. Lo que persigue también es diferenciarse de las izquierdas andaluzas, concretamente del PSOE, ocupar un espacio propio e incluso teniendo como referente bueno, lo que son opciones políticas nacionalistas, como las catalanas o las vascas. Aquí en la provincia de Jaén no hubo demasiada crisis, no hubo una crisis relevante. No sé, algún militante de base puede que se fuera, pero yo no recuerdo que nadie de la dirección del partido pues saliera por ese motivo. En el momento que empiezan escisiones y empiezan enfrentamientos, porque yo a partir de aquella crisis en el PSA siempre he dicho, y es cierto, que los enemigos no están fuera, sino que los enemigos están dentro del mismo partido. Había ahí un grupo dentro, aquí en Jaén, y que estaba muy apoyado por, sobre todo, Alejandro, o Grupo Duro, que yo no estaba de acuerdo, y yo por eso, a partir del 82, yo ya mi militancia no era de total entrega, sino que únicamente me limité a cumplir con mis obligaciones en el Ayuntamiento de Jaén. Yo ya no quise presentarme a las elecciones y fíjate, desde el Partido Socialista a mí me llamó Escuredo y me llamó Alfonso Guerra, me llamaron para que fueran las listas del PSOE después, es decir, que fuera la segunda en las listas del PSOE a las listas municipales, después de Emilio. 26 de enero. El nombramiento de Felipe Alcaraz como nuevo secretario general del PCA lleva a la elección de Manuel Anguita Peragón como nuevo secretario político provincial. Previamente, Alcaraz ponía de manifiesto su adherencia a Carrillo y a las tesis del eurocomunismo.
los miembros del comité provincial votaron unánimemente por la candidatura de Anguita Peragón. Manolo no era un hombre que despertara grandes simpatías entre amplios sectores del partido. Había sectores que sí, sectores que, bueno, pero tampoco era un hombre, digamos, al que se considera como un adversario. Era un hombre bastante integrador, desde un principio, ¿no? No había grandes problemas. Con Anguita yo creo que no hubo grandes problemas, ¿no? 29 de enero, dimisión de Adolfo Suárez, transmitida por televisión. Pilla a todos desprevenidos. El nombre de Leopoldo Calvo Sotelo salta inmediatamente a la prensa como posible candidato a la presidencia, justo cuando se iba a celebrar el segundo congreso de UCD en Mallorca, que fue suspendido por la huelga de controladores aéreos. Yo estaba en mi despacho en la sede de la UCD, en la calle Carmelo Torres, hablando con un alcalde, lo recuerdo por teléfono, cuando entró Félix Martínez Canto, secretario de Alejandro, vente para acá, que está Suárez en la tele, que está dimitiendo. Pegó un bote y nos quedamos mirándonos todos, escuchamos el discurso, nos quedamos sorprendidos, sinceramente al nivel nuestro, de luego aquello fue sorpresivo y sorprendente. 31 de enero, se hace público el nombre del futuro director de Caja de Jaén, José Luis Ruiz de Marco. 3 de febrero, se produce, curiosamente, un fenómeno de masas. El programa La Juventud Baila convoca un casting en la discoteca El Triángulo. Cerca de 3.000 alumnos de colegios e institutos cercanos hacen novillos para intentar acceder a este acto. Efectivos de la Policía Nacional tienen que controlar el acceso y evitar avalanchas. 5 de febrero, el obispo de Jaén, Miguel Peinado, manifiesta su oposición al divorcio que todavía no había sido aprobado. 6 a 9 de febrero, se celebró el segundo congreso de UCD en Palma de Mallorca, donde Agustín Rodríguez Sagún se impuso en la votación a Landelino Lavilla como presidente del partido. La crisis de la UCD se hacía cada vez más visible y consiguió su punto más álgido en este congreso. Ya se iban desgranando aquella amalgama de partidos hasta que llegamos a Palma de Mallorca, que ya allí se hace insostenible y posteriormente se disuelve la UCD. La ruptura entre gobierno y el grupo parlamentario y los enfrentamientos de las tendencias ideológicas son los artífices de este desacuerdo. Landelino Lavilla había hecho unas declaraciones contra el presidente Suárez, lo que llevó a encabezar el sector crítico de UCD. Estuve viendo unas grandes disensiones entre pasillos, enorme. El grupo jiennense de UCD, a pesar de estar presidido por Landelino Lavilla, no se sumó al sector crítico y votó, en parte, por Rodríguez Sahagún. Pero había también afiliados claramente críticos con Fernando Arenas del Buey. La unión de centro se resquebrajaba incluso a nivel provincial. Dentro de esa lucha interna había un grupo de personas, entre las que estaba Rafael Calvo, que fue ministro de Trabajo, estaba Agustín Rodríguez Sagún y Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, y Óscar Alzaga. Y se pretendió por parte de Landelino hacer una candidatura unitaria, integrar a todos, incluso a él renunciando a ser candidato a la presidencia, y la actitud intransigente, y además lo puedo decir, de Rafael Calvo Ortega. La única vez en mi vida que yo he visto a Landelino cabreado, no enfadado, cabreado, fue en aquella ocasión. Impidió que saliera una candidatura unitaria y que saliera una situación de consenso. Como curiosidad, a los delegados de UCD por Jaén en este congreso les tocó albergarse en un hotel de tercera. Un hotel malucho, muy malucho, que era, bueno, era un hotel, no era una pensión, pero era un hotel, la verdad que bastante modesto. Quien sí salió reforzado en aquel congreso fue Leopoldo Calvo Sotelo, que fue aceptado por las dos facciones. Fue la propuesta un poco para intentar apaciguar, ¿no? De que fuera Calvo Sotelo el que sustituyera a Suárez como presidente del gobierno. 8 de febrero, el PSOE elige ejecutiva local. Emilio Arroyo es presidente,
cargo más honorario, y Julio Artillo sustituye a José María de la Torre en el cargo de secretario local. 17 de febrero. Por fin comienzan las obras en la Residencia Sanitaria Capitán Cortés, actual hospital médico-quirúrgico, a pesar de estar anunciado desde 2 años antes. Esta obra de remodelación costó la friolera de 900 millones de las antiguas pesetas. Que se dice que sí a la obra de remodelación de Capitán Cortés, pero cuando llegamos a pedir el dinero necesario para poderlo hacer, estábamos hablando de 900 millones de pesetas de aquel momento, se nos dijo que no había esa partida presupuestaria y que por consiguiente no se podía disponer de ella. Casi 2 años estaban previstos para la ejecución de las obras de ampliación y reforma de este hospital, pero al final fueron casi 3. La Escuela de Enfermería, el Maternal, el Centro de Diagnóstico, el Neveral, el Princesa de España, ahora Neurotraumatológico, las clínicas privadas de la Inmaculada y Cristo Rey y las residencias sanitarias de Linares y Úbeda sirven para albergar a los enfermos. En aquel momento la jefatura de servicio y el personal de Capitán Cortés se portaron de una manera increíble, porque todos se esforzaron, viendo la necesidad de que la obra en Capitán Cortés eran imprescindibles, todos se esforzaron en hacerlo lo más fácil posible. Por ejemplo, los servicios de cirugía se comprometieron a desplazarse a Linares para operar las urgencias y la cirugía programada. El Sanatorio del Neveral recibió especialidades como otorrino, oftalmología, donde se estuvieron haciendo las intervenciones. O sea, lo que suponía cerrar el mejor y el más grande hospital de la provincia se hizo sin que realmente hubiese un auténtico caos asistencial durante la época. 20 de febrero. Los empresarios de la calle Millán de Priego protestan por la remodelación del tráfico planteada por Juan Ramón Pajares. El doble sentido se transforma en uno solo de salida hacia la carretera de Córdoba. La calle Doctor Eduardo Arroyo también se cambia por un solo sentido descendente. Es que el centro tiene que dar facilidad para salir y dificultad para entrar. O sea, tenemos un aparcamiento subterráneo dentro, al que se puede acceder, pero por lo demás hay que dificultar el acceso. Sin embargo, las salidas tienen que ser lo más ágiles posible. Entonces, esa era la manera de hacer esa salida ágil. La calle Doctor Arroyo después ha sufrido varios cambios, pero Millán de Priego sigue como se hizo entonces, lo que parece que muestra que no era muy equivocada la idea. Lo que pasa es que entonces se hablaba con todos los comercios. Hubo un comercio que estaban de acuerdo y otros que no estaban de acuerdo. La idea que tenía el alcalde y la corporación en sí era que había que facilitar la salida del centro de la ciudad. Entonces, por eso Millán de Priego se dejó solo como salida del centro, para descongestionar el centro de las ciudades. Es el mismo día que Leopoldo Calvo Sotelo se enfrenta a la primera votación de investidura con un resultado negativo por 7 votos. 22 de febrero. Se conoce ya el primer anteproyecto del Estatuto de Autonomía, pero la mitad de artículos tienen reserva de algún tipo. A mediados de este mes de febrero, la Asociación de la Prensa de Jaén declaró jiennense del año 1980 al presidente nacional de Caja Rural Provincial y uteco, Domingo Solís Ruiz. En una nave del polígono se da un homenaje con 2.000 comensales. Nadie podía imaginar lo que ocurriría 19 meses después con el caso uteco, que terminó con Solís en la cárcel. Yo quiero recordar que pasé un rato por el local y eso, un fervor tremendo. 23 de febrero. Don Manuel Núñez en Cabo. Sí, algo. En estos momentos ha oído un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ve la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Intento de golpe de Estado. A las 6:24 de la tarde, un grupo de guardias civiles, con el teniente coronel Tejero al mando, entraba en el Congreso de los Diputados e interrumpía la segunda votación de investidura como presidente de Leopoldo Calvo Sotelo. Allí se encontraban los jóvenes Cándido Méndez y Fernando Calahorro. Cuando empezaron a disparar, Fernando se creía que eran de fogueo. Y le dije, pero está usted alférez en la mili.
El fogueo siempre tiro a tiro, nunca deja ráfaga. Le digo, Cándido, las balas son de fogueo. Y claro, yo ignoraba que el fogueo no tiene repetición. Y Cándido me contestó una cosa muy jiennense, dice, Fernando, de fogueo una polla. Yo entonces experimenté esa sensación que dicen, que te pasa en momentos muy trascendentales en los que tu vida puede estar en peligro, que pasa tu vida como la secuencia de tu vida, ¿sabes? Pasa, algo de eso me pasó, ¿no? Cuando nos dijeron que al suelo y salió una ráfaga de metralleta, yo creía cuando me levantaba que iba a encontrar allí gente que había muerto, ¿no? Eso fue lo que yo pensé, ¿no? Los minutos que estuvimos en el suelo debajo del escaño fueron angustiosos, fueron eternos, muy grandes, ¿no? muy largos, se nos hicieron muy largos. Cipriano García, aquel viejo militante comunista, me decía, Cándido, ahora nos sacarán por la parte de atrás, me decía ahí en un tono tétrico, ¿no? Nos sacarán por la parte de atrás y nos llevarán camino de un campo de concentración o a un estadio de fútbol y tal. Y decía, algunos llegaréis, a otros no nos dejarán que lleguemos, decía. Cipriano García, ¿no? Que nos decía, compañeros, de aquí nos llevan al Metropolitano, ¿no? Algunos de broma, que somos madridistas, le decíamos, hombre, espero que nos lleven al Bernabéu. O sea, si nos tienen que fusilar, que nos fusilen en el Bernabéu y no en el Metropolitano, ¿no? Los momentos en que peor lo pasé fueron dos. Cuando se empezó a correr el rumor de que iban a entrar los geos. Y entonces recuerdo muy bien que Tejero coge y le dice a unos guardias que destripen las sillas de las taquimecas. Entonces las pusieron encima, aquello lo pusieron encima de la mesa. Por parejas, a los guardias los puso uno a cada lado de cada una de las puertas del hemiciclo de arriba y de las de abajo. Y dijo, si se apaga la luz, encended esta hoguera y disparad contra todo lo que se mueva. Que se prendiera fuego y que se le disparara todo lo que se moviera, ¿no? Entonces yo creía, digo, aquí puede pasar algo fuerte. El momento, a mi juicio, más difícil, cuando se pudo armar un tiroteo tremendo, fue al final, prácticamente al final. Porque al final quedaban muy pocos guardias y muy pocos soldados, se habían ido muchos, se habían ido por las ventanas, tal. No habían dormido, como ninguno, habían bebido. Y en ese momento se levanta Fraga Iribarne y dice que él no aguantaba más, que se iba. Viene Tejero. Y entonces Tejero hace así y le dice a Fraga, usted no me pone a mí la mano encima. Y recuerdo que Tejero le dijo, le voy a poner las dos. Conforme estaba ocurriendo eso, se habían subido los guardias arriba a la presidencia y amartillaron. En ese momento, si llega a ver algún arma que está mal ajustada o algo, si en el amartille a alguien se le escapa un tiro, aquello hubiera sido algo terrible, terrible. La única información nos llegaba, al parecer, porque había un transistor que llevaba siempre, decían que Fernando Abril Matorell, que era el vicepresidente del gobierno con Suárez, y él por el transistor iba oyendo pues los distintos pronunciamientos en contra del golpe que se iban produciendo, ¿no? Y entonces por el boca a boca, de escaño a escaño, nos lo iba comentando. Dijeron, ¿pueden ustedes salir? Dijo, no, aquí se sale cuando lo dice el presidente. Recuperó simbólicamente el control democrático del Parlamento. Entonces, los guardias estaban fuera, firmes, haciendo un pasillo. Entonces yo pasé y vi al chaval tan joven, porque era un guardia de la Academia de Valdemoro, un chico que tendría 17, 18 años, un guardia joven, un cadete, y estaba verde. Y le dije, qué noche más mala hemos pasado. Y el chaval estaba así y me hizo así. En fin. Además,
un joven jaenero que llevaba 11 días de servicio en la Policía Nacional, vivió el golpe de Estado como escolta de la familia de Calvo Sotelo. Yo estaba en la casa, él tenía la residencia en la urbanización madrileña de Somosaguas, en un alto, se veía perfectamente Prado del Rey y estaba escuchando la radio. Entonces me sorprendió, pues bueno, escuchar lo que escuchamos todos, prácticamente todos los españoles, ¿no? Esas órdenes de todos al suelo, los disparos, aquello, pues bueno, produjo una cierta confusión, no sabíamos qué estaba pasando. Nos fuimos directamente hacia yo creo que llegaríamos sobre las 7:30, 8 de la tarde. Llegamos a la residencia y bueno, pues nuestra misión era proteger sobre todo a la familia. Hay que tener en cuenta que en ese momento se estaba produciendo la sesión de investidura del presidente Calvo Sotelo y bueno, toda su familia, que además que era muy extensa, estaba su mujer y no sé si tenía 6 o 8 hijos, no recuerdo exactamente el número de hijos, pero estaban todos precisamente siguiendo parte de esa investidura en casa. Bueno, se protege la vivienda, no hay carecemos prácticamente de información y vimos perfectamente, hay quien dice que no, pero nosotros vimos perfectamente cómo entraban carros de combate, concretamente un carro de combate y lo que es el vehículo, el TOA, el transporte oruga mecanizado, no recuerdo el nombre exacto, con varios vehículos del ejército y entraban a Prado del Rey. La compañía de Policía Nacional que prestaba servicio de seguridad en el Palacio de la Moncloa, en el complejo de la Moncloa, pues también se desplazaron hasta la vivienda y bueno, pues se tomaron posiciones para evitar algún posible asalto a la vivienda y que pudieran hacer daño a la familia de Calvo Sotelo. Yo pensaba en mi familia, estaba en Madrid, mi familia en Martos, pensé de todo, te lo confieso. El miedo, nos preparan, nos forman precisamente para combatir el miedo, pero sí, claro que sí, somos humanos. En Jaén quedaron las calles desiertas y cerraron todos los establecimientos públicos. La mayoría de los ciudadanos se recluyeron en sus domicilios para escuchar la radio y ver la televisión. Solo algunos pubs permanecieron semiabiertos con clientes que seguían las noticias. Bajó una gente allá al colegio universitario, yo creo que de Fuerza Joven, y me dice otro mozo de laboratorio, el de química orgánica: Paco, hay aquí unos tíos ahí con unas pintas muy raras preguntando por ti. Entonces ya, te puedes imaginar, me cagué las patas abajo directamente y pensé cómo podía salir de ahí. Yo no tenía coche, ni tengo. Y el chaval del mozo de laboratorio de química orgánica me dijo que me sacaba en su coche, me metió en el maletero y me subió, me dijo: ¿dónde quieres que te lleve? Y como éramos tan listos y tan insensatos, le dije yo a la sede del Partido Comunista, que la teníamos en la Avenida Granada. Y allí me instalé y allí estaríamos, pues no sé, una docena, 15 personas que aguantamos el tirón a pulso, sabiendo que podían venir a por nosotros en cualquier momento. Paco Pérez, que se mató en un accidente de coche en el 87, que con el nerviosismo y tal y cual estábamos, a todo esto salimos a la calle 2 o 3 como comandillos a ver cómo estaba el paño, ya jugándonos totalmente, ¿no? Y dice el Paco Pérez: se me cago en el copón. Que mira cómo pues no se sabía qué pasaba todavía. Que estamos aquí, joder, y que no tenemos ni un corta uñas para defendernos. Algunos estuvimos allí muy solos, con nuestro teléfono, hablando con algunos que estaban presentes en algún sitio, por lo menos en su puesto. No era fácil encontrar gente, la única autoridad a la que encontré fue el gobernador civil de la provincia. Yo allí estuve, algunos de los concejales, no todos. Se vinieron allí a estar conmigo una hora, hasta que salió el rey en la pantalla de televisión y ya pues nos fuimos cada uno a su casa a ver cómo continuaba aquello, ¿no? Pues lo primero que hicimos fue, porque nos dijeron de Sevilla, guardar la documentación, los archivos que teníamos, las fichas, los ficheros, sacarlos donde los teníamos y llevárnoslos a un compañero que tenía una casa en el Puente de la Sierra y allí nos los llevamos. Otro recuerdo que tengo es que un jeep del ejército lo pusieron en la puerta de la sede del sindicato y salimos Emilio y yo a preguntarle qué hacían allí, que por qué estaba allí en la puerta, y dijeron que estaba protegiéndonos.
que había rumores de que grupos de ultraderecha iban a ir a la sede, que estaban ahí protegiéndolo. Y efectivamente, hay un par de horas o 3 horas y al final se fueron, ¿no? Y no, ya aquello se fue, como recordamos todos, se fue diluyendo. Me vine para acá corriendo, para trincherarme en la sede del PC, como otra mucha gente, ¿no? La gente se encerró en la sede, fue un acto de verdadera resistencia también, y la gente dispuesta a pelear, ¿eh? No hubiese ganado el golpe. 24 de febrero, a media mañana, se liberaron a los parlamentarios y miembros del gobierno sin sufrir daño alguno. Tejero se entregaba. Todos los diputados jiennenses, sin importar la ideología, se abrazaron cuando salían del Congreso. La jornada laboral se desarrolló con normalidad. Los colegios registraron más absentismo de lo normal. Los representantes sindicales hicieron asambleas para informar a los trabajadores en la media hora del desayuno. PSOE, UCD y PCA hicieron un comunicado tras la aparición de Rey en televisión. PSA, UGT y Comisiones Obreras se sumaron con una nota conjunta dirigida a la ciudadanía de la provincia que constaba de 9 puntos para condenar los hechos. Diputación, ayuntamientos y numerosas entidades remitieron comunicados de repulsa a los medios informativos. La gran confianza y la gran labor que hizo el rey, el hoy rey emérito, a pesar de lo que han estado diciendo, las barbaridades que han estado diciendo él, con que si él estaba en el golpe, etcétera, etcétera, es mentira. Son historiadores a la violeta que se han dedicado para hacerse famosos a decir tonterías. La posición del rey fue una posición tan enorme, tan fuerte, que hizo que esto se dudara. El Pleno del Ayuntamiento condenó los hechos al día siguiente. La Diputación lo hizo el día 27. 26 de febrero, Leopoldo Calvo Sotelo toma posesión como presidente del gobierno con mayoría absoluta gracias a los votos de la minoría catalana y Coalición Democrática, o sea, Alianza Popular. 27 de febrero, multitudinaria manifestación en Madrid de repulsa por los hechos acaecidos en el Congreso de los Diputados y en defensa de la democracia. Manifestaciones multitudinarias en Jaén y Linares tras el intento de golpe de Estado con el lema «En defensa y reafirmación de la Constitución, la libertad y la democracia». Los partidos y sindicatos más importantes respaldaron sin fisuras esta concentración. Entre 20 y 25.000 personas salieron a la calle para pedir respeto al orden constitucional. Y la gente se tiró a la calle para evitar que esto no pudiera pasar. Y yo creo que hay al menos una generación o 2 generaciones. Nos curamos de aventuras golpistas, nos curamos para siempre. Fue una manifestación espléndida, fue una manifestación multitudinaria con un discurso vibrante y muy comprometido del propio alcalde Emilio Arroyo. El 23 de febrero fue un día en el que tembló el sistema democrático, pero también fue el momento en el que todos supimos que la Constitución estaba consolidada y enraizada entre los españoles. Ahora vemos ese día como divertido, pero durante las horas que duró el jaque al Congreso, todos rememoraron lo ocurrido 4 décadas antes. Un susto que sirvió para estabilizar una democracia entre todos.